muy buen día. Soy estudiante de la Escuela Profesional de Odontología en la Universidad Nacional del Altiplano. Y hoy te voy a hablar de un tema fundamental para entender nuestro cuerpo, los vasos sanguíneos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo viajan el oxígeno y los nutrientes por todo el cuerpo? Eso es posible gracias a los vasos sanguíneos, una red importante que forma parte del sistema circulatorio. En esta exposición te explicaré qué son, cómo se clasifican y cuál es su función. ¿Qué son los vasos sanguíneos? Los vasos sanguíneos son conductos vitales por donde circula la sangre transportando oxígeno, nutrientes, hormonas y eliminando productos de desecho en todo el cuerpo, asegurando el correcto funcionamiento de cada órgano. El aparato circulatorio, sus funciones principales sería el transporte vital, donde lleva el oxígeno, nutrientes y hormonas esenciales a cada célula del cuerpo, permitiendo su correcto funcionamiento y crecimiento. La regulación esencial es la que participa esencialmente en la regulación de la temperatura corporal, manteniendo el equilibrio térmico y controla el flujo sanguíneo según las demandas de los tejidos. También tenemos la eliminación de desechos, que recoge productos de desecho metabólico como dióxido de carbono y urea, transportándolos a los órganos de excreción para su eliminación. La defensa y coagulación son componentes sanguíneos como plaquetas y células inmunitarias. Son cruciales en la coagulación sanguínea para detener hemorragias y en la defensa del organismo contra patógenos. Tenemos tres tipos de vasos sanguíneos. Las arterias, que son vasos robustos que transportan la sangre oxigenada desde el corazón hacia los tejidos y órganos. Las venas, que son conductos que retornan la sangre desoxigenada de los tejidos de vuelta al corazón para ser reoxigenada. Y por último, los capilares, que son los vasos más pequeños donde se produce el intercambio vital de gases, nutrientes y desechos entre la sangre y las células. Las arterias. Las arterias son vasos sanguíneos que cumplen la función de transportar la sangre desde el corazón hacia los órganos y tejidos del cuerpo. Lo hacen bajo una alta presión, por lo que sus paredes están formadas por 3 capas especializadas que les permiten ser resistentes, elásticas y contráctiles. La túnica íntima es la más interna y está en contacto directo con la sangre. Es lisa para permitir el flujo sin fricción. La túnica media está compuesta por músculo liso y fibras elásticas, que es la encargada de regular el diámetro del vaso y por tanto controlar la presión arterial. Y por último, la túnica adventicia es la capa externa hecha de tejido conectivo que protege y sostiene la arteria frente a los movimientos del cuerpo y posibles lesiones. Tenemos 3 tipos de arterias. La arteria elástica, que son las arterias más grandes del cuerpo, como la aorta, que gracias a su alta cantidad de fibras elásticas pueden expandirse con cada latido del corazón y luego contraerse para mantener un flujo sanguíneo constante. Incluso entre latidos son como amortiguadores que suavizan las pulsaciones del corazón. Tenemos las arterias musculares, que son de tamaño mediano y tienen una capa muscular más gruesa. Se encargarán de llevar sangre a regiones específicas del cuerpo y pueden contraerse o dilatarse para ajustar el flujo según las necesidades del momento. Por ejemplo, tener más sangre durante el ejercicio. Luego tenemos las arterioles, que son las ramificaciones más pequeñas de las arterias y tienen una gran capacidad de regulación del flujo, gracias a su pared muscular. Al contraerse, aumentan la resistencia y la presión arterial. Al relajarse, las disminuyen. Controlan el paso de sangre hacia los capilares. Las venas. Las venas son vasos encargados de retornar la sangre desde los tejidos hacia el corazón. Transportan sangre con poco oxígeno, excepto las venas pulmonares. Como no soportan tanta presión como las arterias, sus paredes son más delgadas y menos musculosas.
Y para compensar la gravedad, especialmente en las piernas o miembros inferiores, poseen válvulas internas que aseguran que la sangre fluya en una sola dirección. Estas válvulas son esenciales para evitar acumulación de sangre o reflujo, lo que podría causar enfermedades como las varices, aunque también igualmente que las arterias presentan 3 capas: la íntima, la media y adventicia. La capa media está mucho menos desarrollada que las arterias. Tenemos 3 sistemas venosos. El sistema venoso general, que es el cual transporta la sangre desoxigenada desde los tejidos de vuelta al lado derecho del corazón, donde será enviada a los pulmones para ser o de nuevo oxigenada. Luego el sistema venoso pulmonar, que se encarga de llevar sangre rica en oxígeno desde los pulmones hacia la aurícula izquierda del corazón. A diferencia de la mayoría de las venas, estas transportan sangre oxigenada. Y por último, el sistema porta-hepático, que es una red venosa especial que recoge la sangre del estómago, intestinos y otros órganos del sistema digestivo y la lleva al hígado para su procesamiento, detoxificación y almacenamiento de nutrientes antes de regresar al corazón. Ahora tenemos a los capilares. Los capilares son vasos extremadamente delgados formados por una sola capa de células endoteliales. Son el lugar donde ocurre el intercambio verdadero entre la sangre y las células del cuerpo. Su delgadez permite que el oxígeno, los nutrientes, el agua y las hormonas pasen desde la sangre hacia las células, mientras que los productos de desecho y el dióxido de carbono hagan lo mismo pero de manera inversa. Están presentes en casi todos los tejidos del cuerpo y se organizan en redes llamadas lechos capilares. Su diámetro es tan pequeño que los glóbulos rojos deben pasar uno por uno. Presentamos 4 tipos de capilares. El capilar arterial, que lleva la sangre rica en oxígeno y nutrientes a todos los tejidos y órganos del cuerpo, facilitando el intercambio vital a nivel celular. Luego, los capilares continuos no tienen interrupciones en sus paredes. Se encuentran en el sistema nervioso central, músculos y piel. Permiten un paso muy selectivo de sustancias. Los capilares fenestrados tienen poros que facilitan un intercambio rápido. Están en órganos con función filtradora o secretora, como los riñones, intestinos y glándulas endocrinas. Y las sinusoidales, que tienen grandes aberturas que permiten el paso de células enteras y proteínas. Se localizan en el hígado, el vaso y la médula ósea, donde es necesario un transporte más libre. La microcirculación es donde ocurre el verdadero intercambio de la vida o de nutrientes, de intercambio gaseoso y de regulación del flujo. El intercambio gaseoso, donde el oxígeno pasa de la sangre a las células y el dióxido de carbono de las células a la sangre. Nutrientes y desechos. Los nutrientes esenciales se entregan a los tejidos, mientras que los productos de desecho son recogidos para su eliminación. Y regulación del flujo. Los esfínteres precapilares controlan el flujo sanguíneo hacia los lechos capilares, asegurando una distribución eficiente. Podemos ver en la pantalla un cuadro de las diferencias entre arterias, venas y capilares, en donde el diámetro de las arterias es media, de las venas es mayor y los capilares muy pequeño. De la pared, las arterias más gruesas y elásticas, las venas fina y con válvulas y los capilares muy delgados. La presión, donde las arterias es más alta, las venas baja y capilares muy baja. Regulación del diámetro vascular. Tenemos la vasoconstricción, que es la contracción del músculo liso de la pared de los vasos, lo que hace que se estreche.
Esto aumenta la presión arterial y disminuye el flujo. Es una respuesta al estrés, al frío o a sustancias como la adrenalina. Y la vasodilatación es la relajación del músculo liso, lo que ensancha el vaso y permite que más sangre fluya. Ocurre en respuesta al calor, al óxido nítrico y a ciertas hormonas. Fisiología de la circulación. Tenemos dos: la circulación mayor o sistémica y la circulación menor o pulmonar. La circulación mayor o sistémica empieza en el ventrículo izquierdo del corazón, que envía la sangre oxigenada a todo el cuerpo. Luego la sangre vuelve al corazón por las venas cavas. La circulación menor, donde la sangre sin oxígeno va desde el ventrículo derecho hacia los pulmones para oxigenarse. Luego regresa al corazón por las venas pulmonares. El flujo sanguíneo y la hemodinámica. Tenemos la presión arterial de 120 a 80 milímetros de mercurio, donde la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias se mide en dos valores: la sistólica, la presión máxima durante la contracción cardíaca, y la diastólica, presión mínima durante la relajación cardíaca. La viscosidad sanguínea: una mayor viscosidad debido a más glóbulos rojos o proteínas, aumenta la resistencia al flujo y eleva la presión arterial. El diámetro del vaso es el factor más influyente en la resistencia. Un pequeño cambio en el radio del vaso tiene un impacto significativo en el flujo sanguíneo. Y el gasto cardíaco, que es de 5 a 6 litros por minuto. El volumen de sangre bombeada por el corazón por minuto, directamente proporcional a la presión arterial. Regulación del flujo sanguíneo. La regulación local, donde los tejidos ajustan su propio flujo sanguíneo en función de sus necesidades metabólicas, o autorregulación. La regulación nerviosa, donde el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, modula el diámetro de los vasos y la frecuencia cardíaca. Y la regulación hormonal, donde las hormonas como la angiotensina, la vasopresina y las catecolaminas influyen en la presión arterial y el volumen sanguíneo. Patologías comunes de los vasos sanguíneos. Tenemos la aterosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias por acumulación de grasa, donde produce la reducción del flujo sanguíneo y puede causar infartos. La hipertensión, donde la presión arterial alta mantenida en el tiempo daña las paredes de los vasos y sobrecarga el corazón. La trombosis y embolia. La trombosis es la formación de un coágulo que obstruye un vaso. Si se desprende, se convierte en una embolia que puede bloquear vasos en el pulmón o cerebro. Y los aneurismas, que es una dilatación anormal de una arteria, y si se rompe, puede causar una hemorragia interna grave. El tratamiento dependería de la enfermedad, en la cual tenemos las prevenciones como la dieta saludable, que es consumir más que todo frutas, verduras, granos integrales, proteínas, y que estén baja en grasas saturadas. Ejercicio regular, al menos de 150 minutos de actividad física moderada o 75 minutos de actividad vigorosa a la semana para fortalecer el corazón y mejorar la circulación. Evitar hábitos nocivos, abstenerse de fumar y limitar el consumo de alcohol para proteger las paredes de los vasos sanguíneos. Y el manejo del estrés, técnicas de relajación y manejo del estrés para reducir el impacto en el sistema cardiovascular.
tenemos varios tipos de diagnósticos o métodos de diagnósticos como electrocardiograma, que registra la actividad eléctrica del corazón, detectando arritmias o signos de daño cardíaco. El ultrasonido o Doppler, donde utiliza ondas sonoras para medir el flujo sanguíneo y detectar obstrucciones o estrechamientos en las arterias o venas. La angiografía, un procedimiento de imagen que utiliza rayos X y un contraste para visualizar el interior de los vasos sanguíneos, identificando bloqueos o aneurismas. Y análisis de sangre para evaluar niveles de colesterol, glucosa y otros marcadores de riesgo cardiovascular.